Muy bien. Bueno, pues estamos ya en la época de Navidad, ¿verdad? Y Navidad, tal y como dice la palabra, significa, ¿alguien sabe qué significa Navidad? Nacimiento, ¿verdad? Estamos celebrando un nacimiento. ¿El nacimiento de quién? Jesús, ¿verdad? Más vale que como iglesia sepamos que el nacimiento de quién estamos celebrando, si no, si estamos en graves problemas. Sin embargo, hoy vamos a ver, según el Evangelio de Juan, una visión diferente de este acontecimiento. Fíjense que el Evangelio de Juan no nos habla de María, ni de José, ni de que Jesús nació en un establo, ni de la anunciación de los ángeles. Realmente estas imágenes son las que más asociamos con Navidad. Sin embargo, el Evangelio según San Juan, que es el cuarto Evangelio en la Biblia, no nos habla de estos temas. En realidad, Juan nunca usa la palabra siquiera nacimiento para presentar a Jesús. En todo caso, cuando Juan utiliza la palabra nacimiento en su evangelio, lo dice que es necesario más bien que cada ser humano nazca de nuevo, nazca del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Juan, más que un nacimiento, entonces lo que nos quiere comunicar, lo que quiere resaltar Juan, son dos aspectos de lo que estamos en esta época celebrando. Que lo que cambia para siempre la historia del ser humano es una venida, una llegada, la llegada de Dios a este mundo. Dios en esta ocasión decide no enviar a un ángel o un gran profeta para hablar al ser humano o para encontrarse con el ser humano como en otras ocasiones. En este acontecimiento, Dios mismo decide entrar a su creación, a esta tierra que conocemos, pisa este suelo, siente el aire, huele lo que nosotros estamos oliendo, siente el sol, siente el frío. Hebreos 2, 1 y 2 nos dice que Dios muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales, sin embargo, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Y lo segundo que nos quiere resaltar Juan acerca de este acontecimiento es que esta venida de Jesús no fue una aparición momentánea o como un espíritu, sino que Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre, uno como nosotros, y se vino, ¿saben qué? A vivir entre nosotros, a hacer morada entre nosotros. El milagro que estamos celebrando en esta época y que se considera el milagro central de la historia es uno, que Dios viene a este mundo y dos, que escogió venir no con su naturaleza celestial e investido de toda su gloria y majestad, sino como un ser humano. Se hizo carne, huesos, alma y espíritu. La única diferencia con nosotros es que nació libre de todo pecado y nunca pecó. Aquí hay un poema que me gustó mucho y que intenta reflejar, hacernos pensar en lo grande y milagroso que es este hecho de que Jesús haya venido a la tierra y que haya tomado la forma de un ser humano. Porque si lo pensamos verdaderamente es algo incomprensible a nuestra mente finita, pensar que Dios viene a la tierra y que Dios se hace humano. Escuchen por favor con atención, dice: la eternidad inclinada por el tiempo, verano en el invierno, el día en la noche, el cielo en la tierra, Dios hecho hombre. Celebramos que el cielo vino a la tierra. Eso es lo que significa que Dios vino a este mundo y que Dios se hizo hombre, que el cielo vino a la tierra. Y como contando una historia, Juan, que va que nos mantiene en suspenso y que va de más en más,
Fíjense que en el primer capítulo no es hasta el versículo 17 que Juan nos revela cuál es el nombre de Dios, su nombre terrenal. Es como si estuviéramos escuchando este mensaje por primera vez, de saber que Dios vino a la tierra, que Dios hizo hombre, y estuviéramos diciéndole a Juan, pero dinos quién es, dinos dónde lo puedo buscar en internet, dinos dónde lo puedo buscar en los libros, cómo se llama. Y entonces en el versículo 17, finalmente Juan nos lo presenta y nos dice que su nombre es, ¿cuál es? Jesucristo. Jesucristo es su nombre. Antes de darnos Juan su nombre terrenal, por el cual lo podemos reconocer en la historia humana, también nos presenta antes otros nombres celestiales para resaltar que Jesucristo es verdaderamente Dios, para resaltar verdaderamente su divinidad. El primer nombre que usa Juan es que lo llama Verbo, la palabra. Una de los cantos que hicimos hace un ratito hablaba de verbo, y pues a lo mejor para la mayoría de nosotros es como, ¿y eso qué significa? Lo asociamos con una palabra gramatical, ¿verdad? De acción. Y este término es el que Juan encontró más adecuado para describir a Jesucristo en su divinidad, en su majestad, en su deidad. Y lo podemos traducir como palabra en acción. Cuando estaba pensando en esto me vino a la mente el texto de Hebreos 4:12, palabra viva y eficaz. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es Jesús, este es el verbo, la palabra en acción, la palabra viva y eficaz. La palabra de Dios crea, es la voz que dice y es. ¿Se acuerdan en Génesis 1 que dice, y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz? Este es Jesús, la palabra que dice y que es. La palabra que de Dios hace también manifiesto a Dios, es decir, expresa quién es Dios. Y a través de esta expresión de lo que Jesús habla, permite que nosotros nos podamos relacionar con Él. Una persona que no se comunica, pues no podemos relacionarnos con Él. Entonces la palabra Jesús, que hace manifiesto a Dios, permite que podamos relacionarnos con Él. Y la palabra de Dios, Jesús, el verbo, sabemos que también sana, libera y salva. Este es Jesús. Otro de los nombres que Juan utiliza para describir la divinidad de Jesús en las primeras líneas de Juan 1 es luz verdadera. Entonces ya vimos que el primer nombre es ¿cuál? Verbo. Y el segundo, luz verdadera. Jesús es quien verdaderamente puede guiar nuestro camino, quien alumbra nuestro pensamiento. Él es la verdadera esperanza. Y el tercer nombre que Juan usa para describir esta divinidad, esta deidad de Jesucristo, es el unigénito, el Hijo del Padre, el único del Padre. Desde un inicio, Juan nos presenta a Jesús como Dios en unidad con el Padre. Nos dice que el verbo era con Dios, es decir, la palabra de Dios, Jesús era con Dios. Da por sentado que los lectores ya reconocen al Padre como Dios creador de los cielos y la tierra, y entonces el verbo coexiste con el Padre desde la eternidad y con la misma gloria. Teniendo en mente este contexto que les acabo de dar sobre cómo Juan nos presenta estos acontecimientos, nos vamos a poner de pie y vamos a leer todos juntos Juan 1 del 1 al 18.
va a aparecer en las pantallas. Vamos a leer de la versión Reina Valera 60. ¿Están listos? Ok. Bien, empecemos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Entonces, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿Por qué nos alegramos? ¿Por qué ponemos foquitos y cantamos y cenamos? ¿Por qué? Bueno, porque a través de las primeras líneas de este Evangelio de Juan, entendemos que lo que nos está queriendo comunicar el evangelista son estas buenas noticias. Uno, que es posible conocer a Dios. Y es posible conocerlo porque Dios quiere ser conocido. Y nos dice también cómo podemos conocer a Dios. Y nos dice que en ese conocer de manera íntima podemos tener una relación y encontraremos entonces el verdadero significado de la vida. Encontraremos el verdadero sentido de la vida y la vida eterna. Entonces, por eso es que estamos celebrando, por eso es que echamos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? La casa por la ventana muchas veces, porque estamos celebrando que es posible que conozcamos a Dios, que Dios quiere que lo conozcamos y que Él nos dice cómo lo podemos conocer, y a través de esa relación con Él podemos entender el verdadero significado de la vida y podemos también encontrar vida eterna. Entonces, imagínense que esto no hubiera sucedido, realmente caminaríamos en tinieblas, en oscuridad, y pensaríamos, no entenderíamos para qué estamos vivos. Entonces es posible conocer a Dios. La gran mayoría de las personas creen que Dios existe. Si nosotros hablamos con alguien, pues la mayoría nos va a decir que sí, que Dios existe, ¿verdad? Así que realmente no es el tema relevante si existe o no existe Dios. Más bien el punto medular es si una persona
qué es lo que cree esa persona acerca de Dios, entender su carácter. No sé si se han dado cuenta, pero por alguna razón nos hemos conformado, incluso nosotros ya siendo cristianos, con la idea de que como nos imaginamos a Dios, así es como es Dios. Pues decimos, bueno, yo pienso que Dios es, y de alguna manera tomamos eso como una verdad, como una realidad. Y muchas personas dicen, bueno, yo me imagino que Dios es así, y lo toman como si esto fuera correcto. Hay muchas ideas, ¿verdad?, de cómo es Dios. Por ejemplo, recuerdo que mi papá nos contaba que él pensaba que Dios era como un juez que solamente está viendo cuando nos portamos mal, ¿verdad?, para castigarnos. Otras personas piensan que sí, que Dios existe, que Él creó el mundo, pero que realmente no tiene el mayor involucramiento o interés en lo que pasa aquí en la tierra, ¿no? Que está lejano. Yo recuerdo tener un amigo que eso pensaba, ¿no? Él decía, pues sí, o sea, Dios creó el mundo, creo en Dios, pero Él no está involucrado en nuestros asuntos cotidianos, en nuestra vida. Esta semana Liz, ¿verdad?, tuvo una clase de, de baile, de ejercicio con sus alumnas, y anteriormente ella había tenido conflictos allí y me llamó pidiendo oración para que Dios obrara paz y armonía en sus compañeras. Y bueno, Dios respondió. Y entonces hay muchas personas que dicen, no, pues Dios está lejano, o sea, sí existe, pero no podemos buscarlo en situaciones como estas en la que Liz el día de ayer lo estaba buscando, ¿verdad? Otros creen que Dios es un Dios insensible o confuso, ¿verdad? Que ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Es una frase que escuchamos mucho. Pero no porque digamos yo pienso que Dios es así, esto lo hace verdad. Entonces realmente no es relevante cómo pensemos que es Dios, sino más bien lo relevante es que cada uno necesitamos conocer verdaderamente cómo es Él en realidad. Y las buenas noticias es que es posible conocer a Dios como Él es en realidad. No necesitamos estar especulando, imaginando o pensando. Realmente podemos conocer a Dios como es en realidad. Uno de los versículos que leíamos, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? El unigénito, el único Hijo que está en el seno, es decir, lo más profundo, en lo más cercano al Padre, Él lo ha dado a conocer. Cada uno de los que estamos aquí tenemos la posibilidad de conocer a Dios. No importa la edad, yo lo conocí, ya les he contado en otras ocasiones, antes de entrar a la primaria, y sé también que muchos lo conocieron aún sin poder leer. Entonces, cada uno podemos conocer a Dios. Si alguno que está hoy aquí le está diciendo a Dios, Dios, quiero conocerte, quiero verdaderamente saber cómo eres. No quiero seguir imaginando simplemente cómo eres, quiero realmente saber cómo eres. La respuesta que hoy la Biblia nos dice es sí, es posible conocerme, es posible conocer verdaderamente a Dios. Si alguno de los que están aquí dice, bueno, es que yo no confío en lo que otros me dicen acerca de quién es Dios, no confío en la religión, quiero conocerlo yo directamente. Sí, es posible. Y el texto que hemos leído de Juan nos dice cómo, y en un momento lo vamos a ver. Es posible conocer a Dios porque Él quiere ser conocido. Y esto es algo que entendemos primeramente acerca del carácter de Dios, que Él quiere ser conocido. No es un Dios que pues le da igual, ¿verdad?, si lo conocemos o no lo conocemos, no. Él quiere ser conocido. ¿Y saben qué tanto desea Dios ser conocido por cada uno de nosotros? Bueno, pues este texto de Juan 1 nos dice que puso su casa al lado nuestro, se mudó a la tierra.
y esto lo hizo así, cortando toda distancia que pudiera separar al hombre de Dios. Él vino a nosotros, el cielo vino a la tierra. Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne, es decir, hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Esta expresión que habitó entre nosotros quiere decir que puso aquí su casa, que se mudó a vivir a la tierra. Y es porque Él quiere ser conocido. Así de prioritario es para Dios que cada uno de nosotros lo conozcamos. Cuando era adolescente me gustaba mucho Luis Miguel, el artista. Quiero aclarar que ya no me gusta, ¿no? Y era tanto mi gusto por él que tenía en mis cuadernos su foto y hasta alguna vez leí un libro sobre su historia y recuerdo que hasta llegué a orar por él. Sí, porque me daba cuenta que pues él había sufrido mucho, entonces yo oraba por él para que él lo conociera y bueno, escribiendo este sermón, pues yo pienso que esas oraciones van a tener, ¿verdad?, su fruto. Y entonces, pero sabía que pues conocerlo en persona era imposible, ¿verdad? Así como cada uno de nosotros puede tener allí su ídolo musical y sabe que conocerlo en persona es imposible. Sin embargo, ¿qué creen? Un día, terminando su concierto, Luis Miguel se bajó del escenario y caminó hacia donde yo estaba, hacia mi butaca y me saludó. Y bueno, me reí porque Fernanda me está viendo así con unos ojos de ¿en serio? No, no es cierto, eso nunca sucedió. Lo que quiero recalcar es que nos era imposible conocer a Dios, acercarnos a Él, poderlo conocer. Si fuera por decisión propia nuestra, no tendríamos la manera de acercarnos a Él. Sin embargo, Él quiso ser conocido y tomó la iniciativa para darse a conocer y viene hacia donde cada uno de nosotros está para hacer posible un encuentro con nosotros. Tantas veces, ¿verdad?, que nos hemos podido sentir solos, quizás abandonados o excluidos. Y el mismo Dios del universo hoy nos recuerda que Él quiere encontrarse contigo, que quiere que tú le conozcas y nos dice, aquí estoy, eres tan valioso para mí, tan importante en mi corazón que me presento ante ti. Me bajo del cielo, de mi majestad, de mi gloria, para ir hacia donde tú estás sentado y presentarme contigo y decirte, aquí estoy, eres valioso para mí. Así que hermanos, pues no tenemos que ir a buscar a Dios a la India. Mucha gente piensa, ¿verdad?, que yéndose a la India va a encontrar la verdadera espiritualidad o algún lugar de peregrinaje específico o tenemos que ir a un hombre famoso. No, aquí estoy, nos dice Jesús, y anhelo que me conozcas. Él nos dice, conozco todo lo que vives y me importa y quiero que me permitas guiar tu vida. Quiero enseñarte, quiero caminar contigo. Este hecho nos habla de lo importante que es para Dios su creación y por lo tanto que contrario a lo que algunos piensan sobre Dios, Él se involucra, no está lejano. ¿Y quieres saber entonces cómo es Dios? Ya hablamos que es posible conocer a Dios, que Él se quiere revelar a nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo conocemos a Dios? Bueno, la respuesta en el libro de Juan es mirar a Jesucristo. ¿Cómo nos encontramos con Dios? ¿Cómo lo conocemos? A través de Jesucristo. Él es Dios y se hizo un ser humano,
como cada uno de nosotros, para palparlo, para escucharlo, para verlo. Por esta razón es tan vital que cada uno de nosotros tengamos un conocimiento cada vez más profundo de la vida de Jesús a través de lo que está escrito en los evangelios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Conociendo a Jesús. Y necesitamos entonces conocer a Jesús a través de lo que está escrito en los evangelios. ¿Quién me quiere decir cuáles son los 4 evangelios? Bonnie, ya te ganaron. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces sus palabras de Jesús, sus hechos necesitan ser nuestra referencia cada día. Cuando leemos, por ejemplo, que Jesús calmó la tormenta, muchos de nosotros constantemente estamos en tormentas, ¿verdad? En situaciones difíciles. Entonces necesitamos recordar que Jesús nos dice, no tengas miedo. Tú y poder decir, Señor Jesús, tú hablarás paz y me vas a llevar a la otra orilla. En medio de esta circunstancia, entonces elijo adorarte en vez de preocuparme, porque esto es mi bien y porque tú eres grande. Esta es la manera en que la palabra de Dios, en que los evangelios, en que mirar a Cristo son referencia y guía para nuestras vidas, para conocer cómo es Él en nuestras circunstancias cotidianas. Y no es solamente un conocimiento intelectual de la historia de Jesús lo que nos permite tener ese encuentro con el Dios vivo y personal, sino es un recibimiento de sus palabras como verdad absoluta en nuestras vidas. Implica poner nuestra confianza y vida en sus manos. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no solamente conocemos a Dios a través de un conocimiento intelectual de Jesucristo, de saber lo que Él hizo y cómo es, sino a través de recibirle, de permitirle que Él tome control de nuestra vida y confiar plenamente en Él. Entonces, ya no solamente es una opción buena conocer a Dios, porque Él quiere que le conozcamos, sino vamos también a ver que es prioritario hacerlo, porque en Él vamos a encontrar la vida, porque en Él vamos a encontrar el significado de nuestra existencia. Entonces, ya no es simplemente porque Jesús se presenta a nosotros y nos dice, aquí estoy. Y no es como, bueno, pues sí, vamos a caminar juntos, ¿no? Como un amigo. Es mucho más que eso, es prioritario, porque en Él, en ese conocimiento de Él, vamos a conocer, entender el verdadero significado que tiene la vida, que tiene nuestra existencia. Dice la palabra de Dios en Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces entendemos que Jesús es fuente de vida, que en Él encontramos ese significado a nuestra existencia y que Él es aquel que puede renovarnos, rejuvenecernos, ya no solamente físicamente, porque sí, Dios puede rejuvenecer nuestro rostro también físicamente, porque de lo que hay en nuestro interior se ve, ¿verdad? Se manifiesta en nuestro exterior, sino es esa vida, esa pasión, esas ganas por vivir. Recuerdo que Liz, ¿verdad? También, perdón, nos comentaba el miércoles que va a decir Liz que que bueno, que muchos de sus compañeros en esta época es una época de mucha depresión, de mucha desesperanza, y es porque la gente ve a muchas personas felices y dice, ¿y yo por qué no? ¿Por qué yo no puedo encontrar esa felicidad? Y bueno, pues la razón es porque en Jesús está la vida y en Él es que podemos encontrar esa felicidad. Jesús es creador también. En el 1:3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue
hecho. Entonces, si Él es el creador, entonces quien puede decirnos cómo vivir y para qué es esta vida y cuál es el sentido de la vida, pues es el creador, es Jesucristo. Entonces, por eso es vital conocer a Jesús, porque es fuente de vida y porque Él es el creador de todo. Y nos dice también que Jesús es la luz verdadera. Dice el versículo 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si nos dice que Jesús es la luz verdadera, ojo, esto quiere decir que hay luz falsa, que hay conocimiento, que hay entendimiento que parece sabio, pero que no lo es. Entonces, solamente en Jesús es la luz verdadera. Y nos dice también en el versículo 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es victorioso. Entonces, Él les decía que es prioritario que nosotros le conozcamos, porque en Él vamos a encontrar vida, porque en Él vamos a encontrar el sentido a nuestra existencia, porque Él va a alumbrar nuestro entendimiento, nos va a guiar verdaderamente, y porque en Él va a haber victoria en nosotros, en nuestra vida. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las implicaciones, la importancia de todo esto que hemos estado escuchando? En Hebreos 2:1-3 dice que, ya lo habíamos leído, pero vamos a leer también del 2 al 1 y 3. Dice que Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, esto es lo que hemos estado viendo en este texto de Juan 1, que Jesús mismo vino a esta tierra y nos está hablando. Así que escuchen lo que viene, por favor. Dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue primeramente anunciada por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Entonces, hermanos, Navidad es acerca de poder conocer a Dios de manera personal. Eso es lo que estamos celebrando en la Navidad. El regalo que recibimos es que le importamos tanto a Dios que vino a la tierra en forma humana para que tú y yo podamos conocerlo y encontrar el verdadero significado de nuestra existencia. Que Jesús no vino como un espíritu que no podemos alcanzar a palpar, sino que se encarnó, se hizo hombre para que pudiéramos relacionarnos con Él. Entonces, no es posible mantenerse neutral ante este mensaje de la Biblia acerca de Jesucristo. Mateo 16, Jesús les pregunta a sus discípulos, bueno, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús mismo afirmó ser Dios, ser vida, ser luz, ser el camino, ser la verdad. Entonces, si Él mismo afirmó esto, o es un mentiroso o es verdadero, porque muchas personas dicen, bueno, sí, respeto a Dios, a Jesús. Jesús fue un gran profeta, pero si Él dice que Él es Dios, que no fue un profeta, sino que Él es Dios, entonces necesitamos tomar una decisión y decir, bueno, si es verdad que Él es Dios, que Él es vida, que Él es la luz, que es la verdad, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguirle o me voy a quedar quieto sin hacer nada? O entonces o es un mentiroso y pues no le creo y simplemente me doy la vuelta y me retiro. Y hermanos, entonces en un momento
pues vamos a guiar con unas palabras de oración a aquellas personas que digan: entiendo este mensaje, quiero recibir a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, quiero reconocerlo en mi vida como Dios, como Dios que es vida, que es luz, que es el camino, que es la verdad. Pero también quizás aquí hay muchos de nosotros que ya tenemos este encuentro con Jesucristo. Y entonces la exhortación para nosotros es de Isaías 6, del 1 al 2, que dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Eso es lo que estamos viviendo. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y Mateo 5:14 añade: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Entonces nosotros que ya conocemos la luz, en medio de estas tinieblas y oscuridad que cubren la tierra, necesitamos levantarnos y resplandecer, porque nosotros ya hemos conocido que ha llegado la luz, que ya ha llegado Jesucristo, y sobre nosotros se manifiesta la gloria de nuestro Dios. Este próximo sábado vamos a tener la oportunidad de invitar a personas que no conocen a Dios a un evento que a través de música, de cantos y de lecturas de la palabra se va a dar el mensaje de la Navidad. Entonces va a ser un momento o una ocasión especial para que aquellas personas que no han tenido este encuentro con la luz puedan conocer esta historia que nosotros conocemos y tengan la oportunidad de entregar su vida a Dios. Va a ser a las 6:30 y ahorita en los anuncios les van a dar más detalles. ¿Se acuerdan que hace 2 domingos hablé de correr? Que hay veces que necesitamos correr. Bueno, este mensaje es de correr. Este mensaje es uno en donde necesitamos correr para hablar a otros acerca de quién es Jesús. Entonces esta semana yo los invito a que por lo menos a una persona le compartan el evangelio, le compartan quién es Jesús. Si escucharon bien y tomaron nota, van a tener muchos elementos para poderles compartir. Y 2, correr también si no conoces todavía a Jesucristo de manera personal, si todavía no has tenido un encuentro vivo, si a lo mejor lo conoces intelectualmente, pero todavía no has tenido ese encuentro, esa relación con Jesucristo y todavía no entiendes el significado de tu vida. Corre, corre, no dejes pasar tiempo, no esperes para mañana, necesitas correr y entregar tu vida al Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Y aquellas personas que dicen: sí, entendí este mensaje, entendí que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para buscarme y quiero ser encontrado por Él, quiero venir a Él, quiero aceptar este regalo de conocerle, quiero saber que Él es mi Dios y que puedo confiar plenamente mi vida en Él. Si esta es hoy tu decisión, yo te invito a que pases al frente, que corras aquí al frente y vengas hoy a Cristo Jesús. Bien. Vamos a orar, hermanos. Les voy a guiar en esta oración y por favor les voy a pedir que la repitan después de mí.
querido Dios, hoy reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Gracias porque Él vino del cielo para encontrarse conmigo y para que yo pudiera conocerte, Dios. Hoy te entrego mi vida, Jesús. Quiero recibirte en mí y quiero, Señor, poner toda mi confianza solo en ti. Gracias porque tú me perdonas y porque tú hoy me haces una persona nueva. Te exalto y te adoro y te pido que me ayudes a conocerte cada día más. Gracias por tu Espíritu Santo que viene a vivir ahora dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les bendiga. Y vamos a orar también por aquellas personas que nosotros conocemos, que están a nuestro alrededor, que se encuentran en tinieblas, en oscuridad, para que nosotros tengamos esa intención este día de ir esta semana y buscarles y mostrarles la luz verdadera. Dios amado, Señor, oramos también poniendo delante de ti, Señor, esta decisión de cada uno de nosotros de buscar a aquellos, Señor, que se encuentran en oscuridad en esta época, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos has hecho también, Señor, reflejo de tu luz, y porque vamos, Señor, respaldados por ti, vamos respaldados, Señor, por tu autoridad para compartir este mensaje, Señor. Te pedimos por esas personas para que su entendimiento sea abierto, para que ellos puedan ver la luz, Señor, y puedan venir al conocimiento de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.